Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este segundo encuentro de Hablemos de Terapia, hoy con la grata presencia de la licenciada Florencia Marcos. ¿Cómo estás, Hola, Flor? Facu, ¿cómo estás? Bien, te quiero dar la bienvenida, agradecer por aceptar participar de este espacio y bueno, acompañarnos en lo que hoy vamos a hablar, que es trastornos de la conducta alimentaria o TCA. Así que bueno, nada, te doy las gracias. Y bueno, quisiera empezar preguntándote si nos podrías explicar qué es el TCA o qué es un trastorno de la conducta alimentaria. Un trastorno de conducta alimentaria, en términos generales, es una alteración psíquica respecto al sujeto con la relación con la comida, la imagen, su figura y el control sobre esto. Si bien, si nos fijamos en el manual diagnóstico de salud mental, hay distintas clasificaciones para dividir los trastornos de conducta alimentaria. En términos generales podemos decir que se relaciona con el vínculo que tiene el individuo con su imagen corporal y la alimentación. Bien, te quiero consultar, vos hablaste de individuo, ¿no? Y nosotros hablamos muchas veces de esta cuestión de lo particular, pero en que cada particular también hay algo singular, ¿no? Esta cuestión de los TCA, ¿son todos iguales o hay algo de la subjetividad que entra en juego? Bien, en términos generales, lo que une, digamos, a todos los trastornos de conducta alimentaria es esta sobrevaloración que hay respecto a la imagen corporal y la comida. Pero dentro de cada trastorno de conducta alimentaria y también dentro de cada individuo hay un montón de particularidades, que es lo que van a hacer que cierta persona pueda padecer un trastorno de conducta alimentaria y otro no. Dentro de estas particularidades está lo que vos decías de las subjetividades de cada uno, de las vivencias de cada uno y sobre todo el factor intrapersonal de la persona, es decir, la construcción de su identidad, lo que vivió cuando era más chico, la forma en que afrontó eso. Sí. Esto es lo que se va a enlazar después con factores externos, porque a ver, a factores externos estamos todos expuestos. Lo que va a tener que ver es esto, cómo el individuo afronta estos factores externos, como pueden ser, por ejemplo, redes sociales, grupo de pares, consumo que tenga de estas redes sociales, el grupo de familiares también, es decir, todos estos factores asociados con la propia subjetividad. Bien, bien. Hablamos de anorexia, hablamos de bulimia, hablamos de trastorno dismórfico corporal, hablamos de trastorno por atracón. Estos tipos o clasificación diagnóstica, subdiagnóstica de lo que es el TCA, ¿presentan síntomas, signos o hay una sintomatología en común que entra en juego en esta problemática? ¿Cada uno tiene cuestiones propias? Bien, como vos decías, Fagu, los más comunes son anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, trastorno por atracón. Estos forman parte del grupo de trastornos de conducta alimentaria. Después tenemos, por ejemplo, la obesidad o el sobrepeso, que también están relacionados con una cuestión del individuo, con la alimentación, del individuo con su imagen corporal, que si bien no van a estar dentro de la clasificación de trastornos de conducta alimentaria, tienen ciertas particularidades que pueden hacer su semejanza, ¿sí? También, como decías, el trastorno dismórfico corporal o dismorfia muscular. Dentro de estas clasificaciones lo que se va a presentar es esta preocupación excesiva por la imagen corporal, que a su vez hace que el individuo se valore respecto a esta imagen. Es decir, este individuo no está preocupado en cuanto a su desempeño laboral, o su desempeño académico, o su desempeño en otras áreas, sino que lo que más es de su interés es la imagen corporal. Entonces esto lo que va a llevar es que muchas veces presenten inseguridad, autoestima muy baja, que condiciona a su vez la capacidad que tenga en otras áreas. Incluso muchas veces pasa que la propia persona no encuentra interés en otras actividades que no estén relacionadas a la comida o a la actividad física o todo lo que tenga que ver con su imagen corporal. Bien, me parece importante una cuestión que vos dijiste ahí de cuando esto afecta, ¿no es cierto?, a la familia, o ahí las relaciones sociales, ¿no? Y creo que ahí está el punto de lo patológico, ¿no? Cuando una cuestión que nos atraviesa o cuando una problemática se puede volver patológica, cuando daña la calidad de vida de la persona, cuando interfiere en ella, cuando no nos deja tener una buena calidad de vida
Y cuando interfieren más de un ámbito de la vida, la educación, la salud, lo laboral, las relaciones sociales, todas cuestiones que generan un bienestar tanto psíquico como también físico, social, ¿no es cierto? Así es. Por eso es un poco en lo que yo insisto también con los pacientes o con las personas que vienen a consultar conmigo, el hecho de que más allá de la cuestión diagnóstica o de clasificar, si se quiere, es un poco ir a esto, al hecho de que la preocupación excesiva por la imagen o por la comida está afectando otras áreas en las cuales no pueden lograr su desempeño pleno. Por ejemplo, son personas que se suelen aislar, que no asisten a eventos sociales porque hay otro tipo de comidas de las cuales no conocen el contenido calórico, o por ahí pierden el control comiéndolas porque nunca están expuestos a estas comidas. Entonces, cuando ya empieza a repercutir en muchas áreas de la vida y las va opacando, me parece que ahí sí ya hay una cuestión que tenemos que trabajar. Bien, Flor, te consulto, ¿cómo influyen las redes sociales en esta problemática? ¿Cuál es su impacto? Influyen un montón, sobre todo porque ahora desde más pequeños están expuestos a redes sociales, por ejemplo TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, la televisión también, programas de televisión. Y lo que tienen las redes sociales es que hay un constante bombardeo de ideales de belleza, de cómo tiene que lucir un cuerpo, qué está bien en un cuerpo y qué está mal, cómo tiene que ser, cómo no. A su vez también encontrás un montón de información sobre nutrición, información que por ahí no está chequeada o que no comparten profesionales de la nutrición, sobre dietas, sobre tips, sobre tipos de alimentación, sobre qué hay que comer y qué no. Incluso hay veces que, si bien esta información nutricional no es errónea, si una persona que padece un trastorno de conducta alimentaria se ve expuesto a esta información, lo percibe de otra forma, lo recepciona de otra forma, ya que tienen patrones de conducta respecto a la alimentación que son muy estrictos. Entonces, por ese lado, hay veces que las redes sociales no suman, pero por otro lado también existe en este último tiempo más conciencia sobre lo que es el cuerpo, sobre que hay diversos cuerpos, la funcionalidad del cuerpo, es decir, que el cuerpo no es solo una imagen corporal, que es capaz de un montón de otras cosas, de llevar a cabo un montón de actividades, y que es un poco eso lo que importa. Entonces hay influencias tanto negativas como positivas. Por ahí cuando nos referimos a chicas, digo chicas porque en general son las que más padecen trastorno de conducta alimentaria, cuando son muy chiquitas, estoy hablando de 10, 11 años, poder ver qué tipo de cosas consumen en las redes sociales, qué tipo de cuentas siguen y demás, para también poder prevenir un poco esta cuestión. ¿Es restrictivo del sexo biológico o estadísticamente hay más población femenina, más población masculina? Estadísticamente son mayor porcentaje de mujeres las que padecen trastornos de conducta alimentaria, y sobre todo ahora ya empezaron a edades más chicas, es decir, entre 8 o 9 años, quizás 10, mucho antes de la adolescencia. Pero también es cierto que hay hombres que padecen trastornos de conducta alimentaria, y si no son trastornos de conducta alimentaria, son, no sé, trastorno dismórfico corporal o dismorfia muscular, por ahí un poco más. Ese tipo de patologías, ¿sí? De cualquier forma, aumentó la estadística de hombres que padecen trastorno de conducta alimentaria, porque también fueron aumentando como las exigencias en cuanto a la apariencia, al cuerpo y demás. Bien. Flor, a modo de cierre del encuentro de hoy, ¿te gustaría agregar algo que, si bien esta problemática, creo yo, es demasiado extensa y podríamos estar mucho tiempo hablando sobre ella e indagando cuestiones más profundas, ¿con qué te gustaría cerrar o qué te parece importante comentar en este momento sobre el TCA? Lo que me parece importante es aclarar que ante mayor o más temprana sea el diagnóstico, hay mucho mejor resultado respecto a la terapia, ¿sí? Entonces, por ahí, si hay pequeños indicios de esto, de preocupaciones excesivas por el cuerpo, además, que notan los familiares, que notan quizás la pareja o el grupo de amigos, que puedan consultar, que puedan acudir a un terapeuta a consultarlo y demás. Y además de eso también poder un poco romper
con la creencia errónea de que un trastorno de conducta alimentaria va acompañado de un bajo peso, porque se cree mucho eso y no es así. El tema del peso bajo o alto no es siempre indicador de un trastorno de conducta alimentaria, hay muchas otras cuestiones que anteceden a eso, entonces por ahí es importante que uno pueda tenerlo en cuenta. Bien, resaltar también esta cuestión del diagnóstico, no tanto, porque me parece a mí que lo que se busca es no, y apartar a la persona de la etiqueta de vos tenés anorexia, o vos sos anoréxica, vos tenés bulimia, vos sos bulímica, ver el diagnóstico como algo que nos permite guiar, orientar el luz en la ruta en lo que es el proceso terapéutico y no algo que defina al sujeto, ¿no? Completamente, algo que pueda ayudar, que no necesariamente, como decías, no es tal persona es anoréxica, es bulímica, poder separar esto, poder separar la persona del padecimiento que tiene, que son dos cosas totalmente distintas, si bien por ahí un poco esta patología tiende a creerse parte de la identidad de la persona. ¿Por qué? Porque empieza a ocurrir en edad muy temprana, donde empieza la construcción de identidad, poder separarlos y saber que es algo que se puede trabajar y que necesita ayuda sobre todo para trabajarlo. Un poco también de cómo también hablamos de etapas muy tempranas de edad, de infantos juveniles, en donde el psiquismo está en plena constitución y nombrar a una persona desde una posición es muy determinante en su conducta, en sus emociones, en su forma de ser, en su crecimiento y en su subjetividad del día de mañana, ¿no? Estás apuntado desde el lugar o apuntada desde el lugar de la anorexia, entonces vos sos una persona con un trastorno, vos sos una persona que el trastorno te va a acompañar toda la vida y no es así. O sea, ver que con un proceso, con un acompañamiento de la familia, con un buen acompañamiento terapéutico son cuestiones que son temporarias, que pasan, en muchos casos, en la mayoría podríamos decir que pasan, entonces siempre y cuando haya un entorno favorable, ¿no? A que haya un progreso y una mejoría. Eso justamente es muy importante, como decía Facu, como se dan edades muy tempranas, el acompañamiento de la familia, del entorno familiar más cercano es crucial y es uno de los pilares más fuertes que tiene esa persona para justamente poder pasar por todo este proceso. Bueno, Flor, agradecerte. Muchísimas gracias por aceptar participar, por hacer la segunda entrevista, por comentarnos algo de esto que, bueno, que es para charlas, horas de conversación, algo mucho más presente en la clínica hoy en día, algo mucho más hablado. Así que, bueno, quiero darte las gracias por tu precisión, por tu claridad y, bueno, por tu amabilidad. Gracias a vos, Facu, por el espacio. Estamos, Flor. Muchísimas gracias.